Conferencias de primera cámara. El sentido espacial y la cuarta dimensión, primera parte. Íntima recordación de sí mismo. Aun cuando parezca increíble, cuando el estudiante se observa a sí mismo no se recuerda a sí mismo. Los aspirantes, fuera de toda duda, realmente no se sienten a sí mismos, no son conscientes de sí mismos. Parece algo inverosímil que cuando el aspirante gnóstico auto-observa su forma de reír, hablar, caminar, etc., se olvida de sí mismo. Esto es increíble, pero cierto. Sin embargo, es indispensable tratar de recordarse a sí mismo, mientras se auto-observa. Esto es fundamental para lograr el despertar de la conciencia. Auto-observarse, autoconocerse, sin olvidarse de sí mismo, es terriblemente difícil, pero espantosamente urgente para lograr el despertar de la conciencia. Esto que estamos diciendo parece una tontería. Las gentes ignoran que están dormidas, ignoran que no se recuerdan a sí mismas, ni, aunque se miren en un espejo de cuerpo entero, ni aun cuando se observen en detalle minuciosamente. Este olvido de sí mismo, esto de no recordarse a sí mismo, es realmente la causa causorum de toda la ignorancia humana. Cuando un hombre cualquiera llega a comprender profundamente que no puede recordarse a sí mismo, que no es consciente de sí mismo, está muy cerca del despertar de la conciencia. Estamos hablando algo que hay que reflexionar profundamente. Esto que aquí estamos diciendo es muy importante y no se puede comprender si se lee mecánicamente. Nuestros lectores deben reflexionar. La gente no es capaz de sentir su propio yo mientras se autoobserva, de hacerlo pasar de un centro a otro, etc. Observar la propia forma de hablar, reír, caminar, etc., sin olvidarse de sí mismo, sintiendo ese yo adentro, es muy difícil, y sin embargo básico, fundamental para lograr el despertar de la conciencia. El gran maestro Ouspensky dijo, la primera impresión que me produjo el esfuerzo por ser consciente de mi ser, por ser consciente de mí mismo como yo, de decirme a mí mismo, yo estoy caminando, yo estoy haciendo, y de tratar de mantener vivo este yo, de sentirlo dentro de mí, fue lo siguiente. El pensamiento quedaba como dormido. Cuando yo hacía al yo, no podía pensar ni hablar, hasta disminuía la intensidad de las sensaciones. Además, uno podía mantenerse en semejante estado solo por un tiempo muy breve. Es necesario disolver el yo pluralizado, volverlo ceniza, pero tenemos que conocerlo, estudiarlo en los 49 departamentos subconscientes, simbolizados, entre los gnósticos, por los 49 demonios de Haldabaoth. Si un doctor va a extirpar un tumor canceroso, necesita primero conocerlo. Si un hombre quiere disolver el yo, necesita estudiarlo, hacerse consciente de él, conocerlo en los 49 departamentos subconscientes. Durante la íntima recordación de sí mismo, en ese tremendo superesfuerzo por ser consciente de su propio yo, es claro que la atención se divide, y aquí volvemos nuevamente a aquello de la división de la atención. Una parte de la atención se dirige, como es apenas lógico, hacia el esfuerzo, la otra, hacia el ego o yo pluralizado. La íntima recordación de sí mismo es algo más que analizarse a sí mismo, es un estado nuevo, que solo se conoce a través de la experiencia directa. Todo ser humano ha tenido alguna vez esos momentos, estados de íntima recordación de sí mismo,
tal vez en un instante de infinito terror, tal vez en la niñez o en algún viaje, cuando exclamamos, ¿y qué hago yo por aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? La autoobservación de sí mismo, acompañada en forma simultánea con la íntima recordación de su propio yo, es terriblemente difícil y sin embargo indispensable para autoconocerse de verdad. El yo pluralizado resulta siempre haciendo lo contrario durante la meditación, el gozo fornicando cuando tratamos de comprender la lujuria. El truena y relampaguea en cualquiera de los 49 departamentos subconscientes de Haldabaut, cuando tratamos de comprender la ira. El codicia no ser codicioso cuando queremos reducir a polvo la codicia. Íntima recordación de sí mismo es darse cuenta cabal de todos esos procesos subconscientes del mí mismo, el ego, el yo pluralizado. Autoobservar nuestra forma de pensar, hablar, caminar, comer, sentir, etc., sin olvidarse de sí mismo, de los íntimos procesos del ego, de lo que está ocurriendo allá adentro, en los 49 departamentos subconscientes de Haldabaut, resulta de verdad espantosamente difícil y sin embargo fundamental para el despertar de la conciencia. La autoobservación, la íntima recordación de sí mismo, inicia el desarrollo del sentido espacial que llega a su plena madurez con el despertar de la conciencia. Los chakras mencionados por Mr. Leadbeater y muchos otros autores son, con relación al sentido espacial, lo que las flores con relación al árbol que les da vida. Lo fundamental es el árbol. El sentido espacial es el funcionalismo normal de la conciencia despierta. Todo hombre despierto de verdad puede ver, oír, tocar, oler y palpar todo lo que ocurre en los 49 departamentos subconscientes de Haldabaut. Todo hombre despierto de verdad puede verificar por sí mismo, a través de la experiencia directa, los sueños de las gentes. Puede ver esos sueños en las personas que andan por las calles, en los que trabajan en fábricas, en los que gobiernan, en toda criatura. Todo hombre despierto de verdad puede ver, oír, oler, tocar y palpar todas las cosas de los mundos superiores. Quien quiera experimentar la realidad de todo lo que sucede en las dimensiones superiores del espacio debe despertar conciencia, aquí y ahora. La cuarta dimensión. El tiempo. Si observamos atentamente cualquier cosa de este mundo mayábico en que vivimos, una mesa, por ejemplo, descubrimos con místico asombro, 3 aspectos perfectamente definidos, largo, ancho y alto. Empero, es evidente que en la mesa de nuestro ejemplo concreto existe además un cuarto factor específico totalmente definido. Quiero referirme al concepto tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que el humilde carpintero fabricó la brillante mesa? ¿Minutos, tan solo? ¿Horas, tal vez? ¿Meses? ¿Años? Longitud, latitud y altura son fuera de toda posible duda, aunque ésta fuera de tipo cartesiano, los 3 aspectos euclidianos de este mundo tridimensional en que, para bien o para mal, vivimos, más es claro que resultaría absurdo excluir de nuestros postulados el cuarto factor. El tiempo en sí mismo, considerado como cuarta dimensión, contiene intrínsecamente 2 propiedades fundamentales, la temporal y la espacial. Es positivo, auténtico, indudable que el aspecto cronométrico de la vida viene a ser únicamente la inestable superficie del fondo espacial. Años antes,
Antes de que el sabio Einstein hubiera sorprendido al mundo con su famosa teoría de la relatividad, cualquier hombre culto concebía el factor tiempo como una línea recta. Hoy en día, cualquier intelectual acepta que el citado factor es curvo. Empero, es obvio que en este siglo XX todavía hay gentes que piensan con mente medieval. Grandes intelectuales modernos, utopistas por naturaleza, fantasean de lo lindo pensando que la eternidad es una línea recta, tiempo prolongado en forma infinita. El gnosticismo revolucionario enseña dialécticamente que la eternidad en sí misma nada tiene que ver con el concepto tiempo. El movimiento gnóstico internacional afirma enfáticamente que existe una quinta dimensión conocida con el solemne nombre de eternidad. De acuerdo con la sabia ley de recurrencia, todo en la vida vuelve a ocurrir tal como sucedió dentro del círculo vicioso del tiempo. En realidad, los tiempos se repiten eternamente, mas no se confunda al tiempo con la eternidad. Dentro del eterno ahora de la gran vida, existe incesante repetición de acontecimientos y tiempos. La curva del tiempo gira dentro del círculo perfecto de la eternidad, pero es claro que estas dos ruedas son diferentes. Eso que está más allá de los dos círculos misteriosos es la sexta dimensión. Y el fundamento vivo de cualquier cosmogénesis debemos buscarlo en la región cero desconocida. Como quiera que ya el sabio Einstein demostró matemáticamente la relatividad del tiempo, podemos enfatizar la idea de que en el absoluto inmanifestado, el cuarto factor de nuestro mundo tridimensional no tiene existencia. Antes de que el flamígero corazón del sistema solar de Ors en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, comenzara a palpitar intensamente después del gran pralaya, noche cósmica, el tiempo no existía, pues yacía dormido entre el seno profundo del espacio abstracto absoluto. Si al final del Manvantara, día cósmico, las 7 dimensiones básicas del universo quedan reducidas a un simple punto matemático que se pierde como una gota entre el gran océano. Es evidente que entonces el tiempo deja de existir. Los mundos, como los hombres, los animales y las plantas nacen, crecen, envejecen y mueren. Todo lo que alienta bajo el sol tiene un periodo de tiempo definido. La unidad de vida para cualquier criatura que vive equivale de hecho y por derecho propio, a cada latido de su corazón. Se nos ha dicho muy sabiamente, por cierto, que todo el cielo estrellado es un sistema de corazones que palpitan intensamente. Es evidente que cada palpitación de los mundos se realiza cada 27.000. La vida total de cualquier mundo que refulge y centellea entre el seno profundo del inalterable infinito equivale a una suma completa de 2.700 millones de latidos del corazón cósmico. El humilde insecto que solo vive una tarde de verano vive, en verdad, tanto como un hombre o un mundo, pero en forma más rápida. Escrito está, y con ascuas de fuego ardiente, que el número de latidos cardíacos para bestias, hombres y mundos, siempre es el mismo en forma ya más rápida o más lenta. El tiempo es demasiado relativo y por el escenario del mundo van pasando muchos actores que cargan con su propio cronómetro. Existen, además, cálculos secretos y tiempo esotérico. Eso lo sabe cualquier adepto. Relatos y comentarios sobre la cuarta dimensión. En España, Cataluña, existe un templo maravilloso en estado de Giñas. Ese es el templo de Montserrat. En ese templo está guardado el Santo Grial,
Ese es el cáliz de plata en que bebió Jesús, el Cristo, el vino de la última cena. En el Santo Grial está contenida la sangre coagulada del Redentor del mundo. Cuenta la tradición que el senador romano José de Arimatea llenó ese cáliz de sangre real al pie de la cruz del Salvador. La sangre manaba de las heridas del adorable y el cáliz se llenó. En el templo de Montserrat vive un grupo de maestros de la Gran Logia Blanca. Esos son los caballeros del Santo Grial. En otros tiempos, el templo de Montserrat y el Santo Grial eran visibles para todo el mundo. Más tarde ese templo con su Santo Grial se hizo invisible. El templo existe en estado de giñas. El templo con su grial se sumergió dentro del hiperespacio. Ahora solo con cuerpo astral o también con el cuerpo físico en estado de giñas podemos visitar el templo. Un cuerpo físico puede ser sacado del mundo tridimensional y colocado en la cuarta dimensión. Todo eso se puede realizar mediante el uso sabio del hiperespacio. Pronto la astrofísica demostrará la existencia del hiperespacio. Las tribus indígenas de América conocieron a fondo la ciencia giñas. Los caballeros tigres, en México, sabían meter su cuerpo físico dentro del hiperespacio. Existen en América lagunas, montañas y templos en estado de giñas. El templo de Chapultepec, en México, se halla en estado de giñas, está metido dentro del hiperespacio. El maestro Huiracocha recibió la iniciación en este templo. Todos nosotros de niños escuchamos muchos cuentos de brujas y de hadas. Nuestras abuelitas nos contaron siempre historietas de brujas que, a medianoche, montadas en sus escobas, viajaban por las nubes. Aunque a muchos estudiantes de ocultismo, teosofismo, rosacrucismo, etc., les parezca increíble, esas brujas existen, realmente. No andan montadas en escobas como creen las abuelitas, pero sí saben viajar por los aires. Las llamadas brujas viajan con su cuerpo de carne y hueso a través del espacio. Ellas saben aprovechar el hiperespacio para transportarse de un lugar a otro con cuerpo físico. Pronto la astrofísica descubrirá la existencia del hiperespacio. Este puede ser demostrado con la hipergeometría. Cuando un cuerpo se sumerge en el hiperespacio, se dice de este que ha entrado en estado de giñas. Todo cuerpo en estado de giñas escapa de la ley de la gravedad. Entonces, flota en el hiperespacio. Existe el volumen y el hipervolumen. Las llamadas brujas se mueven dentro del hipervolumen del espacio curvo en que vivimos. La curvatura del espacio no pertenece exclusivamente al planeta Tierra. La curvatura del espacio corresponde al infinito espacio estrellado. Si los ciclones constituyen por sí mismos una prueba del movimiento de rotación terrestre, es también muy cierto y exactamente lógico que la rotación de todos los soles, constelaciones y mundos, es una prueba concreta de la curvatura del espacio. Los magos blancos también saben poner su cuerpo físico en estado de giñas. Jesús caminó sobre las aguas del mar de Galilea aprovechando inteligentemente el hiperespacio. Los discípulos del Buda, aprovechando el hiperespacio, podían atravesar una roca de lado a lado. En la India existen yogis que, aprovechando el hiperespacio, pueden pasar por entre el fuego sin quemarse. Pedro,
utilizando el hiperespacio, se escapó de la prisión y se salvó de la pena de muerte. El gran yogi Pantajali dice en sus aforismos que practicando un samyasi sobre el cuerpo físico, este se vuelve como de algodón y flota en los aires. Un samyasi consta de 3 tiempos: concentración, meditación y éxtasis. Primero, se concentra el yogi en su cuerpo físico. Segundo, medita sobre su cuerpo físico, provocando el sueño. Tercero, lleno de éxtasis se levanta de su lecho con su cuerpo en estado de gimias. Entonces, penetra en el hiperespacio y, escapando de la ley de la gravedad, flota en el aire. Práctica. Al despertar del sueño normal, todo estudiante gnóstico debe hacer un ejercicio retrospectivo sobre el proceso del sueño, para recordar todos aquellos lugares donde estuvo de visita durante las horas del sueño. Ya sabemos que el ego viaja mucho, donde estuvimos y todo aquello que vimos y oímos. Los maestros instruyen a los discípulos cuando están fuera del cuerpo físico. Es urgente saber meditar profundamente y luego practicar aquello que aprendemos durante las horas del sueño. Es necesario no movernos a tiempo del despertar, porque con ese movimiento se agita el astral y se pierden los recuerdos. Es urgente combinar los ejercicios retrospectivos con los siguientes mantram, Aream Gyeam. Cada palabra se divide en 2 sílabas. Debe acentuarse la vocal O. Estos mantrams son para el estudiante lo que la dinamita para el minero. Así como el minero se abre paso por entre las entrañas de la tierra con ayuda de la dinamita, así también el estudiante se abrirá paso hacia las memorias del subconsciente con ayuda de estos mantram. Las 6 dimensiones fundamentales. Más allá de las 3 dimensiones conocidas como largo, ancho y alto, existe la 4ª dimensión. Esta es el tiempo. Y más allá del tiempo, tenemos la 5ª dimensión. Esta es la eternidad. Empero, aseguramos que más allá de la eternidad existe una 6ª dimensión que está más allá de la eternidad y del tiempo. En esta 6ª dimensión fundamental comienza la liberación total. Solo quien despierta en todas las 6 dimensiones fundamentales del espacio es un verdadero clarividente, un Turiya, un iluminado legítimo. Tiempo de vida. La unidad de vida en cualquier criatura viviente equivale a cada latido de su corazón. Todo lo que vive tiene un periodo de tiempo definido. La vida de un planeta es de 2.700 millones de latidos. Esa misma cantidad corresponde a la hormiga, al gusano, al águila, al microbio, al hombre y, en general, a todas las criaturas. El tiempo de vida de cada mundo y de cada criatura es proporcionalmente el mismo. Es claro que el latido de un mundo se realiza cada 27.000 años, empero los corazones de los insectos laten más rápido. Un insecto que solo vive una tarde de verano ha tenido en su corazón la misma cantidad de latidos de un planeta, solo que esos latidos han sido más rápidos. El tiempo no es una línea recta, como creen los ignorantes ilustrados. El tiempo es una curva cerrada. Eternidad es otra cosa. La eternidad nada tiene que ver con el tiempo, y aquello que está más allá de la eternidad y del tiempo solo lo conocen los grandes adeptos iluminados, los maestros de la humanidad. Existen 3 dimensiones conocidas y 3 dimensiones desconocidas. Total,
6 dimensiones fundamentales. Las 3 dimensiones conocidas son largo, ancho y grueso. Las 3 dimensiones desconocidas son tiempo, eternidad y aquello que está más allá del tiempo y de la eternidad. Esta es la espiral de 6 curvas. El tiempo pertenece a la 4ª dimensión. La eternidad a la 5ª dimensión. Aquello que está más allá de la eternidad y del tiempo, a la 6ª dimensión. La personalidad vive en una curva de tiempo cerrada. Es hija de su tiempo y termina con su tiempo. La personalidad no puede reencarnarse. No existe ningún mañana para la personalidad humana. El círculo del tiempo gira dentro del círculo de la eternidad. En la eternidad no hay tiempo, pero el tiempo gira dentro del círculo de la eternidad. La serpiente se muerde siempre la cola. Termina un tiempo y una personalidad, pero al girar la rueda aparece sobre la tierra un nuevo tiempo y una nueva personalidad. Se reencarna el ego y todo se repite. Las últimas realizaciones, sentimientos, preocupaciones, afectos y palabras originan todas las sensaciones sexuales y todo el drama amoroso que da origen a un nuevo cuerpo físico. Todos los romances de los esposos y enamorados se hallan relacionados con los últimos instantes de los agonizantes. El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. Con la muerte, se cierra el tiempo y la eternidad se abre. El círculo de la eternidad primero se abre y luego se cierra cuando el ego regresa al círculo del tiempo. Estado de Giñas. El punto es una fracción transversal de la línea. La línea es una fracción transversal del plano. El plano es una fracción transversal del cuerpo. El cuerpo es la fracción transversal de un cuerpo tetradimensional, es decir, de 4 dimensiones. Todo cuerpo es tetradimensional, tiene 4 dimensiones. La 4ª coordenada o 4ª vertical es el fundamento básico de toda mecánica. El espacio intermolecular corresponde a la 4ª dimensión. En este mundo tridimensional, largo, ancho y alto, jamás vemos un cuerpo completo. Solo vemos lados, planos, ángulos, etc. La percepción es, pues, incompleta y subjetiva. En la 4ª dimensión, la percepción es objetiva. Allí vemos los cuerpos por delante, por detrás, por encima, por debajo, por dentro, por fuera, es decir, completos. En la 4ª dimensión, todos los objetos aparecen completos en forma simultánea. La percepción es allí objetiva. Con el poder de la serpiente voladora podemos sacar el cuerpo físico de entre el mundo de 3 dimensiones y pasarlo a la 4ª dimensión. En estados más avanzados podemos llevar el cuerpo físico a la 5ª o a la 6ª dimensión. Generalmente, las dimensiones son representadas por potencias, la primera, la segunda, la tercera, la 4ª, etc. Precisamente esto dio base a Hinton para construir su famosa teoría de los tesseracts, o sólidos tetradimensionales, a elevada a la 4ª potencia. Esta es la representación de las dimensiones en forma de potencias. Muchos autores consideran que las matemáticas nada tienen que ver con las dimensiones porque no existe diferencia entre las dimensiones.
Este concepto nos parece falso. Nosotros creemos que la diferencia entre las dimensiones es algo obvio y que todo el universo está hecho de acuerdo con la ley de número, medida y peso. Lo que sucede es que mientras la mente esté embotellada entre la lógica formal, limitaremos el uso de las matemáticas al mundo tridimensional. Necesitamos con urgencia de la lógica dialéctica para considerar la representación de las dimensiones por potencias, como algo lógico. Esto solo es posible dialécticamente con lógica dialéctica. La metageometría estudia el espacio superior. La metageometría está llamada a desplazar totalmente la geometría de Euclides. Realmente, la geometría de Euclides solo sirve para investigar únicamente las propiedades del espacio físico particular. Empero, si queremos abandonar el estudio de la cuarta vertical, es claro que la física se detendrá en su avance. En la cuarta coordenada se halla el secreto vital de toda mecánica. La metageometría tiene el mérito de considerar al mundo tridimensional como una sección de un espacio superior. El punto del espacio tridimensional es tan solo una sección o corte de una línea metageométrica. Con lógica formal resulta imposible considerar a las líneas metageométricas como distancias entre puntos en nuestro espacio, y es imposible representarlas formando figuras en nuestro espacio. Empero, con lógica dialéctica, tiene distancias entre puntos de nuestro espacio y podemos representarlas con figuras y cualidades. No resulta, pues, absurdo decir que el continente polar norte pertenece a la cuarta dimensión. Tampoco sería absurdo, a la luz del pensamiento lógico dialéctico, afirmar que dicho continente está habitado por personas que tienen cuerpos físicos. Podríamos hacer un mapa de dicho continente y esto sería aceptado con lógica dialéctica. En cambio, la lógica formal, además de considerar absurdas nuestras afirmaciones, nos conduciría de hecho al error. La tridimensionalidad del mundo ciertamente existe en nuestra psique, en nuestro aparato receptivo. Es también allí donde todos podemos encontrar las maravillas de lo supradimensional si desarrollamos la clarividencia, la clariaudiencia, etc., es decir, si perfeccionamos nuestro aparato psíquico. Solo mediante el desarrollo de nuestros poderes de percepción interna podemos estudiar las dimensiones superiores de la naturaleza. El positivismo materialista ha levantado una muralla china alrededor de la investigación libre. Todo lo que ahora se levanta contra esa muralla es condenado por los ignorantes ilustrados como anticientífico. El positivismo materialista es conservador y reaccionario. Nosotros, los gnósticos, somos revolucionarios y rechazamos totalmente las ideas reaccionarias y conservadoras. Don Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, considera al espacio como una propiedad de la receptividad del mundo por nuestra conciencia. Nosotros llevamos en nosotros mismos las condiciones de nuestro espacio y, por lo tanto, dentro de nosotros mismos encontraremos las condiciones que nos permitan establecer correlaciones entre nuestro espacio y el espacio superior. Cuando se inventó el microscopio se abrió ante nosotros el mundo de lo infinitamente pequeño. Así también con el despertar del sexto sentido se abrirá ante nosotros el mundo de la cuarta dimensión.